Cuando el abogado dijo que mi tía Margaret había dejado toda su herencia a su perro, pensé que había oído mal las palabras. No se sentían reales, solo colgaban allí a mi amado pomeranio. Señor esponjoso, dejo la totalidad de mi herencia, 7,4 millones, su mansión, su coche clásico, sus joyas, todo a un perro. La habitación silenciosa, por un momento de repente estalló en risas. La risita aguda de Eva cortó el aire como vidrio. Derek se recostó en su silla, de hecho aplaudiendo. «Tienes que estar bromeando», dijo riendo tan fuerte que resopló. Yo me quedé allí congelada, mis manos apretadas en puños en mi regazo, uñas clavándose en la piel. Miré directamente adelante, parpadeando rápidamente, como si mantuviera los ojos abiertos. Lo suficiente, la realidad cambiaría. Eva se volvió hacia mí sonriendo con sorna. Bueno, supongo que esponjoso. La apreciaba más que tú. Su voz goteaba con dulzura falsa. Ni siquiera miré a mi corazón, latía en mi pecho, mi garganta se apretaba. Esta mujer, mi tía Margaret, me había criado después de que mi mamá muriera. Fue tía Margaret quien intervino. Era más que una guardiana. Era hogar. Me enseñó a trenzar mi cabello, a defenderme, a no dejar que la gente me pisoteara. Y en sus días finales, yo estuve allí, cada cita, cada solicitud susurrada, en medio de la noche, sostuve su mano cuando lloraba, la alimenté, cuando sus manos temblaban demasiado para sostener una cuchara. Eva y Derek aparecían en Navidad, ocasionalmente, generalmente con las manos vacías, siempre con un ojo en la platería, y ahora se reían porque ella dejó todo a un pomeranio. Mis ojos ardían, pero me negué a llorar, no delante de ellos. Señor Henley. El abogado mantuvo su rostro inexpresivo, pero podía ver el cambio en su postura, hombros tensos, ojos parpadeando hacia mí. Continuó leyendo como si nada estuviera mal, pero ya no escuchaba las palabras. Mis oídos zumbaban. Mi piel se sentía caliente como si cada poro se hubiera abierto en pánico. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué tía Margaret? Mi tía Margaret dejaría todo a un perro. Era tan fácil de olvidar. Eva se inclinó susurrando algo a Derek y ambos rieron de nuevo. Sacó su teléfono, probablemente para empezar a listar la casa en línea o algo así. Fue entonces cuando el recuerdo me golpeó. Fue 2 semanas antes de que muriera tía Margaret. Había tenido un buen día, ojos claros. Su voz más fuerte de lo que había estado en semanas. Nos sentamos en el jardín, lavanda floreciendo el aire fresco y tranquilo. Extendió la mano, gentilmente tomó mi mano y dijo: «Emily, necesito que guardes algo para mí». Me entregó un sobre color crema grueso sellado, su nombre garabateado al frente en su familiar escritura cuidadosa. «Actualicé mi testamento», dijo. «Es diferente ahora, solo ábrelo, si algo se siente mal de vuelta en la oficina». Mi pulso saltó. Metí la mano en mi bolso rozando mis llaves. Mi billetera, hasta que lo sentí. El sobre intacto. Desde ese día me puse de pie. Mi voz baja pero firme. «Hay otro testamento». Las risas murieron instantáneamente. La sonrisa de Derek desapareció. Eva se endureció todos los ojos, se volvieron hacia mí, mis dedos temblaban mientras lo extendía. Este fue firmado 2 semanas antes de que muriera. Quizás te preguntes cómo algo como esto siquiera sucede. ¿Cómo una mujer que significaba todo para mí podría dejarlo todo a un perro? Pero antes de llegar a lo que pasó después, en esa pequeña oficina fría, necesito contarte quién era realmente tía Margaret y quién era para mí. Después de que mi mamá muriera cuando tenía 9, no había mucha gente dispuesta a criar a una niña torpe, llena de duelo. Mi papá había desaparecido hace mucho del panorama. Parientes se encogían de hombros, enviaban flores, seguían adelante, pero tía Margaret condujo 6 horas a la mañana siguiente y nunca se fue. No pidió la custodia, solo se hizo cargo de mí, silenciosamente, ferozmente. No era del tipo cálido y cariñoso.
Tía Margaret tenía esta gracia elegante e intimidante, siempre en batas de seda y lápiz labial rojo a las 7 de la mañana, como si estuviera esperando que un fotógrafo de Vogue apareciera sin aviso, pero debajo de todo eso tenía el corazón más suave de cualquiera que haya conocido. Era la única persona que realmente me vio. No éramos solo tía y sobrina, éramos algo más desordenado, más profundo. Era la única madre que realmente recordaba, y no era solo una invitada en la casa o una obligación. Era suya cuando me mudé de nuevo hace 3 años, después de su primera caída. Dijo, «No necesitas quedarte, Emily», pero podía decir que quería que lo hiciera, y la verdad es que quería estar allí. Sus días eran más tranquilos. Entonces, pero los llené con calidez. Horneamos recetas antiguas de su infancia, vimos misterios de asesinatos británicos y dimos paseos lentos por su jardín cuando el clima era bueno y señor Esponjoso era su bebé. Ese pequeño pomeranio tenía más atuendos que yo y una correa con perlas incrustadas. Solía bromear que era su tercer hijo. Después de Ava y Derek, excepto que Ava y Derek nunca llamaban. Solo aparecían cuando querían algo, siempre con ese encanto falso y lágrimas de cocodrilo. Margaret veía a través de eso, alzaba una ceja cada vez que se iban y decía, «Buitres esos dos». Pero aún así eran familia. Vi su salud declinar lentamente. Primero su equilibrio, luego su memoria, pero incluso en su más débil todavía era aguda. Todavía ella había noches en que la encontraba parada en la cocina confundida, mirando el interruptor de la luz, como si fuera un extraño, y luego había otras en que me contaba historias antiguas de los 70 sorbiendo té, como si nada hubiera cambiado. Yo era la que recogía sus recetas, quien la ayudaba a bañarse. Cuando sus piernas no la sostenían más, me quedaba despierta con ella durante las peores noches, solo sosteniendo su mano y tarareando nanas que solía cantarme, así que cuando falleció esperaba duelo, esperaba angustia. Pero traición, no de ella, ese testamento el que nombraba a señor Esponjoso como su heredero, se sentía como una bofetada en la cara, como si alguien hubiera reescrito nuestra historia sin decírmelo, pero en el momento en que metí la mano en mi bolso y saqué ese segundo sobre el recuerdo de ese día en el jardín, se reprodujo tan claramente en mi mente, podía oler la lavanda. De nuevo me había mirado con absoluta claridad su voz firme. «Este se siente correcto. Emily, guárdalo seguro», y lo había hecho porque confiaba en ella, porque ella confiaba en mí. Así que cuando me puse de pie en esa habitación y extendí el segundo testamento, no solo estaba honrando sus deseos, estaba defendiendo la verdad de quiénes éramos el uno para el otro, y la mirada en el rostro de Ava cuando se dio cuenta de que eso era solo el comienzo. Señor Henley tomó el sobre de mis manos, como si fuera una granada viva. Estudió el sello. Primero sus cejas se estrecharon ever, so slightly. Luego la fecha. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, y por primera vez desde que comenzó todo este circo, vi algo cambiar en su expresión. No escepticismo, no duda, reconocimiento. Carraspeó ajustando sus gafas y colocó el sobre gentilmente en la mesa frente a él. «Esto parece ser una versión posterior», dijo cuidadosamente. «Necesitaré un momento para examinarlo». Ava se sentó más derecha en su asiento. «Espera, ¿qué es eso?» Derek se burló. «¿Está fanfarroneando eso?» «Probablemente es una lista de la compra». Su arrogancia casual raspó algo profundo dentro de mí. ¿Realmente pensaban que esto era un juego? No, dije una palabra, solo mantuve mis ojos en señor Henley, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. En mis oídos sacó los contenidos 2 hojas de papel grueso, arrugadas pero crujientes. Leyó en silencio para sí mismo labios presionados en una línea delgada.
El silencio en la habitación se sentía asfixiante. Podía sentir los ojos de Ava quemando el lado de mi rostro. Derek había dejado de recostarse. Ahora estaba inclinado hacia adelante, ojos saltando entre el testamento y el abogado, y todo lo que podía pensar era, por favor que esto sea real. No porque quisiera el dinero ni siquiera la casa, sino porque si este nuevo testamento no era válido, si había recordado mal entendido, mal leído, mal, entonces se sentiría como si la hubiera perdido todo. De nuevo, señor Henley. Finalmente miró hacia arriba. Su voz era baja pero firme. Este documento está fechado. 2 semanas después del original, está debidamente notariado, firmado, presenciado. La boca de Ava se abrió. ¿Qué dijo su voz, rompiéndose en la palabra? No estaba pensando con claridad para entonces. No podría haber entendido lo que estaba haciendo. Pero vi el destello de pánico detrás de sus ojos, la forma en que sus uñas pulidas comenzaron a tamborilear contra la mesa. Derek estaba en silencio. Ahora mandíbula apretada tan fuerte que pensé que podría romper una muela. No saltemos a conclusiones, dijo lentamente, tratando de controlarlo. Tía Margaret estaba confundida. Al final quiero decir, vamos, dejaba todo a un perro hace 5 minutos y ahora de repente es Emily. Eso no tiene sentido. Ese fue el momento en que algo se rompió en mí. Me volví para enfrentarlo. Calmada, medida pero temblando por dentro, no estaba confundida cuando me pidió que me sentara a su lado en el jardín. No estaba confundida cuando me dijo que guardara ese sobre. Seguro estaba clara, Derek, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi voz no se elevó, pero cortó la habitación como una cuchilla, porque no tenía nada que probar y todo que proteger. Señor Henley, asintió, doblando los documentos de nuevo. Tendremos que pausar el proceso de distribución hasta que procesemos esta versión actualizada. Pero por ahora este es el registro legal más reciente de sus deseos. Ava se puso de pie tan rápido que su silla chirrió contra el piso. Esto es una locura. Apenas le gustabas. Te encontré con sus ojos calmada, inquebrantable. Me amaba. Podía sentirlo en mi pecho, en la forma en que había dicho adiós, sin nunca decir la palabra. En la forma en que había deslizado ese sobre en mi mano, con tal certeza tranquila. La habitación todavía estaba espesa con tensión, y por primera vez en años, quizás nunca, Ava y Derek no tenían nada que decir. No todavía la reunión terminó en silencio. Nadie habló, mientras señor Henley cuidadosamente empacaba el segundo testamento, metiéndolo de nuevo en su maletín como si fuera un texto sagrado. Ava salió primero sus tacones clicando furiosamente a través del piso de mármol. Derek la siguió, un latido. Después su rostro rojo e ilegible, me quedé sentada. Mi cuerpo se sentía como piedra, cada miembro pesado con adrenalina e incredulidad. No había terminado todavía ni siquiera cerca, pero por primera vez desde que tía Margaret murió, no me sentía impotente. Todavía, el peso de lo que acababa de suceder se sentó pesadamente en mi pecho, mientras la puerta de la oficina se cerraba. Detrás de los otros, señor Henley me miró. Realmente, miró, dio un lento, casi imperceptible asentimiento. Estaba muy clara. Emily dijo suavemente, más lúcida de lo que la había visto en meses, sabía lo que quería. Tragué fuerte. Asintió. Me puse de pie y salí de esa oficina a un mundo que se sentía completamente diferente al que había entrado 1 hora antes. El cielo se había nublado, luces grises, suaves, extendiéndose a través de la ciudad como un velo. Tiré de mi abrigo más apretado, el frío finalmente hundiéndose en mi piel. Mis dedos todavía temblaban ligeramente, como si no hubieran alcanzado el cambio que acababa de suceder. Sabía lo que venía después. Habría resistencia, desafíos, argumentos, quizás incluso una fecha en la corte. Ava y Derek no eran del tipo que se alejan silenciosamente, no cuando había dinero en juego, pero ya no les tenía miedo. Esa noche fui a la casa que había compartido con tía Margaret, la casa que ahora se sentía tanto sagrada como embrujada.
Señor Esponjoso trotó hacia mí cuando abrí la puerta principal, su pequeña cola meneándose, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Tal vez no lo había notado, o tal vez sí, y solo sabía que era seguro. Ahora lo recogí, descansando mi frente gentilmente contra su suave pelaje. Parece que somos solo nosotros. Ahora, susurré. Pasé la tarde cavando a través de papeleo, leyendo cada documento que tía Margaret había dejado atrás. Encontré notas en los márgenes de viejos formularios médicos, su escritura aguda en bucles, en post-its, pegados a carpetas, llamar al Dr. Lynn para Emily. Ordenar más de su té favorito, incluso en sus meses finales, todavía estaba pensando en mí y metido en un cajón de la mesita de noche, en un sobre perfumado de lavanda estaba una carta a mi nombre, escrito al frente en su escritura. La abrí lentamente, mis manos temblando de nuevo, pero esta vez no de miedo dentro, solo una sola página, sin lenguaje florido, sin largas despedidas. Solo esto. Mi queridísima Emily, me diste dignidad, alegría y amor cuando no tenía nada más que ofrecer. Fuiste mi hogar. Esto no es un regalo, es un reflejo de lo que siempre fue tuyo. Amor, Margaret. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que la tinta se corrió. Esto no se trataba de una casa o dinero o algún pomeranio sobremimado, se trataba de lo que teníamos, lo que éramos. Esa noche, tomé una decisión. No dejaría que me borraran de su historia. No dejaría que torcieran esto. En algo feo si querían una pelea bien, pero aparecería con más que solo un testamento. Aparecería con la verdad, porque cuando alguien te da ese tipo de amor, lo proteges sin importar lo que tome. 2 semanas después, me encontré de nuevo en esa misma sala de conferencias. Fría, mismas sillas de cuero de respaldo alto mismo, reloj, tic-tac, en la pared. Pero esta vez todo se sentía diferente. Ya no temblaba, ya no era la cuidadora invisible en la esquina, era la mujer que tía Margaret eligió. Ava y Derek se sentaron frente a mí, vestidos como si fueran a un funeral, que de alguna manera lo eran, la muerte de sus expectativas. El entierro de cada sueño entitled que habían construido alrededor del dinero de Margaret Ava estaba con rostro de piedra, pero su pierna rebotaba bajo la mesa. Derek estaba más callado de lo que nunca lo había visto, golpeando su pluma contra un bloc legal cerrado, como si tuviera algo inteligente que decir, pero sin guión para cómo decirlo. Señor Henley carraspeó y abrió la reunión con la eficiencia calmada de un hombre que había visto más que su cuota de drama familiar. He revisado el testamento actualizado, así como la documentación proporcionada por los testigos y profesionales médicos presentes en el momento de su firma. Miró hacia arriba, su mirada moviéndose a través de cada uno de nosotros. No hay base legal para impugnarlo. Ava se levantó de su asiento, no estaba en su sano juicio, pensó que señor Esponjoso era su marido por 2 días, el mes pasado. Tenía buenos días, dije tranquilamente cortándola. No lo sabrías porque no estabas allí. Mi voz no se elevó, pero resonó, lo sentí todos. Lo hicieron, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando me entregó ese sobre, estaba clara, enfocada y cansada de fingir que visitas ocasionales en vacaciones significaban que merecías una sola pulgada de su vida. Derek golpeó su palma contra la mesa. «La manipulaste, señor Henley», levantó una mano suficiente. «Los documentos son legalmente vinculantes. El testamento deja la herencia en su totalidad a la señorita Emily Carter». Silencio. El rostro de Ava se derrumbó por un breve segundo, antes de que se controlara, alisando la máscara de nuevo. Así que eso es todo. Solo le entrega todo a su pequeño proyecto mascota, y se supone que sonriamos y nos vayamos. «No tienes que sonreír», dije, encontrando sus ojos. «Solo tienes que dejarlo. No era venganza, ni siquiera victoria, era verdad. Era cierre, señor Henley». Deslizó una carpeta hacia mí. «Hay algunos documentos finales que necesitarás firmar para comenzar la transición. Tendré las llaves entregadas mañana por la mañana». Asentí tranquilamente.
Mis dedos rozaron la carpeta, pero no la abrí todavía. Eva se puso de pie, rígidamente, recogiendo su bolso como si pudiera lanzarlo a través de la habitación. Me miró una última vez buscando algo. Culpa, duda, debilidad. No le di nada. Ella y Derek se volvieron y salieron sin palabras, sin pelea izquierda. En ello solo el sabor amargo de una historia que no había ido a su manera. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, un extraño silencio se asentó sobre la habitación. Señor Henley, me miró de nuevo, esta vez no como un abogado, sino como alguien que acababa de ver pasar una tormenta. Hizo la elección correcta, dijo suavemente. No respondí, solo me senté allí por un momento. Ojos húmedos, corazón doliendo de esa manera extraña, hermosa, que el duelo hace cuando está envuelto en amor. No se trataba de la casa o el dinero, o incluso el testamento. Se trataba de saber que al final me vio, me eligió y la había honrado exactamente como merecía. La casa estaba tranquila. Demasiado tranquila. Habían pasado 2 días desde la reunión final, pero todo todavía se sentía surreal. Caminaba a través de las habitaciones lentamente, como si estuviera entrando en el recuerdo de alguien más. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, justo como solía proyectando patrones suaves a través de los pisos de madera. Señor Esponjoso. Trotaba detrás de mí, con su habitual pompa cola, rebotando como si no hubiera notado el cambio en el mundo. Tal vez no lo había, o tal vez sí, y solo sabía que ahora era seguro. Me detuve en la puerta del estudio de tía Margaret. Todavía olía faintly a su perfume de rosa y libros viejos. Su taza de té todavía estaba en el borde de su escritorio, un anillo de hojas de lavanda secas asentadas en el fondo. La recogí, pasé mi pulgar a lo largo del mango y me permití sentirlo, todo el duelo, el amor, el peso de todo lo que dejó atrás. Habría sido tan fácil reducir esto a números, herencias, fideicomisos, propiedad, pero nada de eso era lo que importaba. Lo que importaba era ella, y lo que teníamos, no gané nada. Fui elegida, y esa distinción hace toda la diferencia. Pasé la semana siguiente escribiendo notas de agradecimiento a las enfermeras que nos ayudaron a través de los meses finales, organizando donaciones al refugio local donde Margaret solía ser voluntaria y creando un espacio en el jardín que tanto amaba, un pequeño banco, su nombre tallado en la madera rodeado de la lavanda que adoraba. A veces me siento allí por las mañanas con señor Esponjoso en mi regazo, té en mano y solo escucho a los pájaros a la brisa. Al silencio, pienso en lo fácil que habría sido quedarme en silencio en ese momento, de vuelta en la oficina del abogado tragar mi dolor y dejar que pisotearan su memoria. Pero no lo hice porque sabía quién era ella y sabía quién era yo para ella. No siempre llegamos a decir adiós de la manera que queremos. A veces la gente se va sin respuestas o explicaciones o disculpas, pero si tenemos suerte, realmente suerte, obtenemos un momento de claridad, obtenemos saber que fuimos amados. Eso es lo que me dio no la casa, no el dinero, sino la certeza de que importaba para ella. Y en un mundo donde la gente es tan rápida para olvidar a los silenciosos, esa certeza lo es todo. Eva y Derek nunca se comunicaron de nuevo. No lo esperaba parte de mí, incluso esperaba que intentaran pelearlo para poder mirarlos a los ojos y defenderla de nuevo. Pero no lo hicieron, se desvanecieron como ruido de fondo, que finalmente dejó de zumbar y el silencio se sentía como paz. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido pasado por alto, si alguna vez has aparecido por alguien, les has dado tu tiempo, tu corazón, todo tu ser, y sentiste que no importaba, por favor, sabe esto, importa incluso si nadie aplaude por ti. Incluso si no hay reflector. A veces el amor es silencioso, a veces está en tazas de té y lavanda y sobres escritos a mano que nadie más ve, pero es real y es suficiente.
me vio, me eligió y al final la elegí de vuelta. Así que esa es mi historia. No es solo sobre herencia o giros inesperados, es sobre amor, lealtad y defender la verdad silenciosa, cuando nadie más lo hará. Si esta historia te conmovió o te recordó a alguien que has amado y perdido, por favor, toma un segundo para hacérmelo saber en los comentarios. Leo cada uno y si crees en historias que importan, historias humanas sinceras, ve adelante y dale like a este video, compártelo con alguien que necesite oírlo y suscríbete al canal.